Y buen Dios, esta mañana, Dios, habla nuestras vidas. Esta mañana, Señor, habla nuestros corazones. Señor, que podamos entender la importancia de tu sacrificio, el poder, Señor, de todo lo que haces, Señor, en medio de nosotros, alrededor nuestro. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por la humanidad. Señor, esta mañana queremos exaltar tu nombre por medio de tu palabra. Queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que como iglesia podamos entender que todo lo que está escrito en tu palabra es verdad, es profecía, es un mandato, es un cumplimiento que se va a llegar a dar, Señor, y que podamos entender que todo ha tenido un propósito desde el principio de la fundación del mundo. Señor, gracias, habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede descansar. Esta mañana quiero hablar bajo ese título: el único digno. Los jóvenes quizás se van a familiarizar con esto que voy a decir, pero en las películas de los Vengadores hay algo bien curioso, y es que el martillo de Thor solo lo puede levantar alguien que sea digno. Y todos nosotros que hemos visto esas películas, en cada una de esas películas siempre estuvimos a la expectativa de quién podía levantar ese martillo aparte de Thor. Y hubo una película donde vimos un indicio de que el Capitán América podía hacerlo. Y en esta película final de Endgame, en el cierre, yo creo que los que somos bien fanáticos de eso, nos emocionamos cuando vimos que el Capitán América agarró el martillo y agarró el escudo. Y todos se quedaron sorprendidos, pero Thor grita y dice: yo sabía que él podía, yo sabía que él era el indicado. Porque según la historia, según la leyenda, era que solo alguien digno podía levantar ese martillo. Hasta los más fuertes habían intentado, lo habían hecho hasta en parejas, y nadie podía levantarlo, hasta que apareció el Capitán América al final de la película y lo pudo levantar. ¿Por qué quiero asociar esto? Cuando nosotros leemos el capítulo 5 de Apocalipsis, y en eso quise basar este título, el único digno. Dice que Juan estaba teniendo esta visión y de repente vio que apareció un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Pero nadie podía abrir ese rollo y nadie podía ni siquiera mirarlo. Nadie era digno de poder tomarlo, nadie era digno de mirarlo, nadie era digno de mucho menos abrirlo. Y cuando toda la esperanza se va, el único digno aparece, es Jesús. Y cuando Juan empieza a llorar, el ángel aparece y le dice: no llores, no llores, porque hay alguien que es digno de poder abrir cada uno de esos sellos. Hay alguien que es digno de poder desatar cada uno de esos sellos. Y nosotros adoramos al Señor, hermano, y nosotros le cantamos al Señor esa alabanza que dice: eres digno de abrir los sellos. Yo me voy a enfocar en esto porque es parte del tema, de un tema siguiente. Pero ¿qué representa cada uno de esos sellos? ¿Qué hay cada vez que uno de esos sellos se abre? Pero lo cierto es que cuando toda la esperanza se va, que cuando todas las ilusiones se han acabado, aparece Jesús. Y quiero irme un poco a la historia del Nuevo Testamento. Si usted recuerda, aquella mujer con el flujo de sangre, cuando había gastado todo, había dado todo en médicos, había hecho todo lo posible para buscar sanidad a su cuerpo, y todo había fracasado, todo había fallado. Entonces apareció Jesús. Ella escuchó que Jesús iba pasando por su ciudad y no le importó quienes pudieran estar rodeando a Jesús, y no le importó lo que tuviera que hacer, pero ella dijo y tuvo la fe: si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré sana. Y efectivamente así fue. Cuando toda la esperanza se ha ido, cuando usted ha gastado todo, cuando se le acabaron todos los recursos, el único digno aparece. Y Jesús viene a darnos esperanza, viene a darnos fe. Y esto es el enfoque de este capítulo, que nosotros podamos comprender que Jesús siempre va a aparecer cuando toda la esperanza se ha ido, cuando todos sus recursos se han acabado,
el único digno, siempre va a estar ahí. Y esta mañana yo quiero que comprendamos un poco acerca de esto. Cuando leemos este capítulo, se mencionan varias figuras. Algunas ya fueron explicadas anteriormente y encontramos bastante esto de los 7 cuernos, de los 7 espíritus, 7, 7, 7. Y anteriormente ya se ha dicho que en el libro de Apocalipsis y en la Biblia el número 7 representa plenitud y representa a Dios también. Entonces, cuando vemos esto, en esta parte hay una figura donde dice los 7 espíritus. También representan al Espíritu Santo en la tierra. Cuando usted empieza a leer este capítulo 5, es como, ¿cómo podríamos decirlo? Una transición para algo que viene. Una transición de algo que está por suceder. Dice que Juan ve en la visión este rollo con sus sellos, con su escritura, que nadie podía ver, nadie podía abrir, pero entonces aparece Jesús, el único digno, y dice el Cordero que fue inmolado. Él es digno de abrir, Él es digno de desatar los sellos. Así que esta mañana, hermanos, vamos a ver algunas verdades acerca del Cordero. Vamos a la siguiente. Vamos a ver algunas verdades acerca del Cordero en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que representaba? ¿Por qué Jesús es representado, es simbolizado con un cordero? ¿Por qué? Si usted se da cuenta, desde el principio el Señor tenía un plan. Desde el principio el Señor, dice la palabra de Dios, que es omnipotente, es decir, lo puede hacer todo, lo puede todo, omnisciente, lo sabe todo, y omnipresente, está en todo lugar. Y todos estos atributos y más que Dios tiene, lo hacen ser perfecto. Usted y yo podemos tener siempre un margen de error. Usted y yo nos vamos a equivocar 1.000.000 de veces, habidas y por haber. Nos vamos a equivocar mucho, pero Dios no. Dios tiene un plan perfecto. Y quiero que veamos esta mañana, en primer lugar, algunas verdades acerca del Cordero de Dios, acerca de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es representado en este capítulo 5 de Apocalipsis como el Cordero que fue inmolado? Y nos vamos a ir hasta el Antiguo Testamento para ver algunos detalles de esto. Vamos a la siguiente. Primero, Dios siempre ha requerido que los pecadores se acerquen por medio de un sacrificio de sangre. Dios siempre ha pedido que usted y yo como pecadores nos acerquemos al trono de su gracia por medio de un sacrificio de sangre. ¿Qué significa esto? Desde el Antiguo Testamento el Señor permitió algo. Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, déjeme decirle, alguien puede decir, fue el instinto. No fue el instinto, fue Dios mismo haciéndole ver. ¿Qué fue lo primero que ellos notaron cuando habían pecado, hermanos? Que estaban desnudos. Pero si así habían estado todo este tiempo, ¿cómo es que Adán y Eva no se habían dado cuenta de que habían estado desnudos todo ese tiempo? Pero lo primero que ellos notan es que están desnudos y buscan la manera de cubrirse. Quizás por la naturaleza, pero Dios tenía un plan que desde Adán y Eva nos quería mostrar a la humanidad, y era el plan de redención. ¿Qué es lo que hace Adán y Eva? Matan unos animales y se cubren con sus pieles para cubrir su desnudez. Ese es un simbolismo de lo que nosotros como seres humanos hacemos, o lo que Jesucristo hace en nosotros. Su sangre nos cubre del pecado. Pero en el Antiguo Testamento vamos a hablar de una palabra clave que se va a diferenciar en el Nuevo, y es cubrir. Cubrir. El sacrificio animal, el sacrificio de sangre, venía a cubrir el pecado. Venía a cubrir el pecado de la humanidad. Esa piel, esas pieles de animales que Adán y Eva se ponen, vienen a cubrir su desnudez, vienen a cubrir su vergüenza, vienen a cubrir su pecado en ese momento. Su pecado fue desobedecer un mandato que Dios ya había estipulado para ellos. Dios le dio la potestad a ellos de tomar de todo lo que había en el Edén,
de hacer lo que ellos quisieran en el Edén, pero les puso una restricción, una tan sola, hermano. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido Adán y Eva? Lo mismo y hasta peor, hubiéramos pecado. Entonces, primero tenemos que entender eso. Más tarde, Adán y Eva le enseñan a sus hijos, a Caín y Abel, que por medio de los sacrificios de animales, ellos se presentan una ofrenda que se le llama holocausto. Ellos presentan un holocausto delante de Dios para redimirse de sus pecados, para redimirse de sus errores. Y eso era algo que desde el inicio, desde el Génesis, Adán y Eva vienen enseñando a Caín y Abel, y las generaciones de judíos vienen aprendiendo que por medio del sacrificio ellos pueden acercarse al trono de la gracia de Dios. Ellos pueden pedir perdón por sus pecados. Recuerde que estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hacían ellos? Tenía que haber derramamiento de sangre para poder cubrir el pecado, para poder ir al siguiente paso, que era la redención. ¿Por qué era necesaria la sangre para acercarse a Dios? Fíjese bien, Dios es justo y exige castigo por el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios es justo, hermano, y Él exige que haya un castigo por el pecado. Entonces viene Dios y ofrece ese medio de redención, que es el sacrificio de un animal, que es el derramamiento de sangre. Hay un versículo, yo soy malo para las citas, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Es decir, no hay perdón, no hay redención. Entonces Jesús viene y es esta figura que en el Antiguo Testamento tiene una importancia, que es el cordero, que es el sacrificio animal. Pero ya más adelante vamos a entrar al Nuevo Testamento. Vamos al siguiente punto, número 2, siguiente. Abraham confió en que Dios proveería de un cordero. Como le decía, desde Adán y Eva, esto ya se venía enseñando, que necesitaban tener holocaustos. Era necesario haber un sacrificio para poder mantener esa comunión con Dios. Conocemos esta historia, pero si usted no sabe, o si usted se le ha olvidado, o quizás la leemos pero no nos ponemos en los zapatos de Abraham. Lo que Dios le estaba exigiendo a Abraham no era tan fácil de cumplir. Dios le estaba pidiendo al hijo de la promesa, no a Ismael. Dios le estaba pidiendo al hijo de la promesa, a Isaac, y le pide que vaya al monte Moria y lo sacrifique. Se lo voy a decir así a los salvadoreños. Dios le está pidiendo a Abraham que vaya al monte Moria, se lleve a su hijo y lo despescuece, que lo mate, que su hijo muera ahí, y que derrame su sangre, y que su hijo sea el sacrificio, sea el holocausto que Dios va a recibir como ofrenda. ¿Haría usted eso con su hijo o con su hija? Parecía una locura lo que Dios le estaba pidiendo, porque años atrás Dios le había dicho que de él saldrían todas las naciones de la tierra, y que su descendencia sería como la arena del mar, sería incontable. ¿Y cómo es que ahora Dios viene y le pide al hijo de la promesa para que lo sacrifique, para que lo mate? Abraham, me imagino que por su mente, porque por la mía sí hubiera pasado, yo creo que por la suya también. ¿Cómo es que Dios me está pidiendo algo tan ilógico si años atrás me dijo de que este era el hijo de la promesa, de que mi descendencia iba a ser innumerable? ¿Y cómo es que ahora Dios me pide a la única esperanza que yo tengo para que mi familia crezca? Usted y yo somos conocidos, o nosotros conocemos a Abraham como el padre de multitudes, el padre de naciones. En la escuela dominical, si usted fue a la escuela dominical, le enseñaron aquel canto que dice: el padre Abraham tiene muchos hijos, tiene el padre Abraham. Y decimos: yo soy uno
y tú también, ¿por qué nosotros le decimos el padre Abraham? ¿Por qué? Porque aquí viene el punto importante. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, sus siervos siempre iban con él, y él se despide de ellos y les dice: no, hasta aquí llegan ustedes conmigo, vamos a ir con el muchacho y vamos a llevar leña para el sacrificio y vamos a ir a efectuar el sacrificio y regresamos, vamos a volver. Cuando usted le pone atención a esa palabra, volveremos, regresamos, no sé cómo está en la versión de su Biblia, está hablando en plural. Abraham no está hablando de que él va a regresar solo. Él tiene la fe que algo iba a hacer Dios, que Dios iba a intervenir, pero que él iba a volver con Isaac. Y yo le pregunto, ¿Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, a sacrificarlo? Sí, porque cuando él viene y alza el cuchillo, Dios escudriña nuestro corazón, hermano. Y Dios sabía que en el corazón de Abraham podría haber miedo, dolor, tristeza, incertidumbre, muchas cosas, pero él levanta su cuchillo y lo levanta con fe, confiando que aunque sea en el último momento, quizás él iba a matar a Isaac y Dios lo podía levantar ya muerto. Dios lo podía hacer. Esa era la clase de fe que Abraham tenía, y por lo cual se gana el título del padre de multitudes. ¿Por qué? Porque cree en la promesa del Señor, y cuando él alza esto, Dios se provee de un cordero. El mismo Isaac, cuando usted lee la historia, le dice: aquí está la leña para el sacrificio, está el altar, pero ¿y el sacrificio? El mismo Isaac sabía de que algo estaba por suceder ahí, y Dios de la nada se provee de un cordero. Y lo que sucede ahí en ese sacrificio, hermanos, representa a la sustitución que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Incluso algunos teólogos creen que ese mismo monte, más adelante voy a hablar de otro detalle, pero que ese mismo monte fue el monte donde se efectuó el sacrificio de Jesucristo. Algunos piensan eso. Entonces, vemos otra vez un cordero pagando los pecados, pagando el holocausto, pagando un sacrificio. Esa era la importancia del cordero en el Antiguo Testamento. Número 3, Dios liberó a Israel de Egipto por medio de un cordero pascual. Conocemos esta historia también. Más adelante, en el libro de Éxodo, vemos que sucede algo. Dios envía las 10 plagas sobre Egipto, y en la última de las plagas, Dios protege a su pueblo. ¿Cómo lo hace? El pueblo de Israel tenía que matar un cordero, sacrificar un cordero y manchar las puertas de sus casas con la sangre de este cordero, para que el ángel de la muerte, cuando pasara por las casas de los egipcios y viera esta sangre sobre las puertas, lo pasara por alto. Y así fue. A esto se le conoce como el cordero pascual. A este cordero que fue sacrificado para poder proteger a los israelitas en medio de Egipto, se le conoce como el cordero pascual. Apliquémoslo a Jesús. Cuando Jesús derrama su sangre, hermano, en la cruz del Calvario, sus pecados y los míos, al aceptarlo como nuestro Salvador, son pasados por alto. Y usted me dirá: hermano, ¿y si Adolfo Hitler se arrepintió antes de morir, va a ser salvo? No es justo. La justicia de Dios es muy diferente a la nuestra, hermano. Si este hombre que asesinó a tantos judíos, que asesinó a tantas personas, por el odio que tenía hacia Dios mismo, al final de sus días, en su punto de morir, se arrepiente, es salvo. Algunos hemos escuchado una teoría de Charles Darwin. Charles Darwin, aquel hombre que habla de la evolución y que venimos del mono. Algunos creen, yo no le puedo asegurar, pero algunos creen que Charles Darwin, con todo y su teoría evolucionista, al final de sus días se arrepintió y llegó a los pies de Cristo.
Algunos creen eso. Y si fue así, Él alcanzó salvación. Hermano, pero a todos aquellos a los que ha llevado al infierno con su teoría. Pero si se arrepintió, Dios pasó por alto sus pecados. El mundo y Satanás no pueden venir a usted a juzgarle por sus pecados del pasado. Pero sí te pueden juzgar por lo que estés haciendo hoy que estás acá en Cristo. Porque si hoy que estás en Cristo estás fallando, estás pecando, estás cometiendo un montón de errores, aún teniendo a Cristo en tu corazón, esos pecados no van a ser pasados por alto. Pero en este punto 3, yo quiero que veamos que Dios utilizó a un cordero pascual para poder pasar por alto las casas de los israelitas y así salvarlos de la muerte. Número 4, el tabernáculo era el centro para los sacrificios de animales. Después del Éxodo, después de que ellos vienen y empiezan a andar vagando por el desierto, estoy hablando del pueblo de Israel, después de que ellos empiezan a vagar y a vagar y a vagar por el desierto y al fin llegan a la tierra prometida y conquistan Canaán, ellos levantan un tabernáculo. Ya no era el tabernáculo la tienda movible, ya no era aquel tabernáculo que se movía de un lado para otro. Ellos empiezan a tener su tabernáculo, ellos empiezan a tener su templo donde empiezan a efectuar todos los sacrificios animales. Déjeme darle este dato. ¿Quién efectuaba estos sacrificios, hermano? Ya en este periodo era el sumo sacerdote. La gente venía y entregaba al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido por los atrios, que era como decir el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Al lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Cuando usted lee el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, usted lee acerca de la persona de Jesús, que Jesús fue el cordero, fue el sacrificio, fue el sumo sacerdote. O sea, Jesús jugó todos estos papeles y Hebreos habla acerca de todo lo que significa el sacrificio de Jesús. En este tiempo, ellos ya tenían un tabernáculo donde los sacrificios de animales se presentaban. Si usted lee el libro de Levítico, se dará cuenta de cómo Moisés describe acerca de los sacrificios, la paga, y habla de esto. ¿A qué quiero llegar? Siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Siempre tenía que darse el derramamiento de sangre para que hubiera redención de pecados, para que aquel que había fallado pudiera entender que su pecado quedaba cubierto. Acuérdese, la palabra clave para este periodo del Antiguo Testamento es cubrir. El pecado quedaba cubierto. Número 5. Luego el templo reemplazó el tabernáculo como centro de sacrificios. Como le decía, ya no era el tabernáculo movible, ya era un templo. Algunas personas creen que también en el monte Moria o alrededor del monte Moria fue donde ellos empezaron a establecer su templo y Salomón empezó a construirlo para los judíos. Entonces ahí era donde venía el sumo sacerdote y empezaba a presentar los sacrificios de animales. Los israelitas finalmente salieron del desierto y llegan a la tierra de Canaán. Entonces el templo reemplazó el tabernáculo, pero los sacrificios de sangre continuaron. Esto no se quitó, esto siguió. El sacrificio de sangre tenía que seguir, tenía que ser constante. Aquí es donde estamos hablando, fíjese la importancia del cordero, la importancia de este animalito. Pregunto, hermano, levánteme la mano, así, con toda seguridad. ¿Quiénes de los que están acá han matado una gallina? Hay varios. Fíjese que el mes pasado
que el comité de misiones estaba haciendo la sopa de gallina. Algunas hermanas donaron gallinas vivas y dijo una: pero es que yo no he matado gallinas, yo no puedo hacer eso, yo no tengo el valor. Si usted me pregunta, yo tampoco, nunca he matado una gallina, no puedo. Tampoco un conejo. Quizás matamos cucarachas, matamos moscas, otras cosas, culebras tal vez, pero ya animales así como que uno se pone a pensar. Pero el pueblo de Israel se acostumbró, porque déjeme decirle, yo no soy de esos, pero más de alguien le pasa que cuando ve sangre se desmaya, se marea, se pone mal. Yo no sé qué le pasa, pero eso es algo hasta clínico, ¿verdad? Pero imagínense, el pueblo de Israel tuvo que acostumbrarse al derramamiento de sangre y entender que esa sangre estaba cubriendo su pecado, que ese animalito, sea cordero, sea palomino, sea lo que sea, estaba cubriendo su pecado, estaba pagando una culpa que ellos tendrían que haber pagado. Como Dios, hermanos, es un Dios justo, Él exige que se pague el pecado. Y Romanos 3:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Ya vamos a entrar al papel de Jesús. Número 6. Isaías profetizó acerca de un nuevo cordero humano que Dios sacrificaría por nosotros. Viene Isaías y él empieza a profetizar de un cordero humano, ya no de un cordero animalito, sino de un cordero humano. Jamás, hermano, jamás se va a comparar el precio de un animal o de muchos animales con el precio de un ser humano. Jamás. Por mucho que amemos a los animales, por mucho que amemos a la naturaleza, el precio de un animal jamás se va a comparar con el precio de una persona. Jamás. Usted y yo valemos, y valemos mucho, y jamás se va a comparar ese precio al de un animal. Entonces viene, en libros anteriores encontramos a Jeremías profetizando, pero Jeremías aún no fue específico. Pero viene Isaías, y si usted lee el capítulo 53 de Isaías, es toda la descripción del cordero inmolado. Y no está hablando de un animal, está hablando de un ser humano. Y a todo esto, ¿qué significa inmolado? Lacerado, lastimado, golpeado, mayugado, como usted le quiera llamar. Dicen los científicos que aún ni la película de la pasión de Cristo se compara con todo lo que sufrió Jesús el día en que Él murió en la cruz del Calvario. Que quizás nosotros podemos ver exagerada la película de la pasión de Cristo, pero algunos científicos, historiadores y eruditos hablan acerca de que Jesús parecía un trozo de carne colgando en un madero. Isaías 53 habla del cordero que iba a venir, que iba a morir por la humanidad, que iba a morir por nuestros pecados. Isaías 53, 6 al 7 dice así: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que Jesús hizo por usted y por mí. ¿Quién ha tenido la oportunidad, hermanos, de tener una oveja frente a frente? Una oveja, literalmente oveja, viva, ¿no? Un peligüey, que es como lo más parecido que podemos. Yo sí he tenido la experiencia de tener un peligüey, y son puros niños, son puros niños. Y cuando nosotros pensamos en la figura de Jesús como cordero, dice Isaías que enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, y dice delante de sus trasquiladores. Dice que no abrió su boca, no se defendió. Isaías 53 nos da la pauta de la transición a la que vamos a entrar hoy.
Ya hablamos de lo que significaba un cordero en el Antiguo Testamento, cuál era su papel. Y ya lo vamos a relacionar con el capítulo 5 de Apocalipsis, porque hay dos figuras que representan a Jesús en Apocalipsis, y ya voy a hablar de eso. Pero yo quiero que usted y yo veamos que el sacrificio de todos los animales no era capaz de quitar el pecado. Lo cubría, sí, lo cubría, pero el pecado seguía ahí. Si yo me traigo un mantel y lo pongo encima de la batería, ¿qué es lo que hace? La cubre, pero la batería va a seguir ahí. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Los sacrificios de animales solo venían y cubrían el pecado, pero no eran suficientes como para quitar el pecado de la humanidad. Entonces Jesús era ese cordero que iba a venir a morir por nuestros pecados para quitar, esa es la palabra clave en el Nuevo Testamento, quitar el pecado totalmente, de una vez y por todas. Pero desde el Antiguo Testamento Dios venía preparando la mente de todos nosotros, de toda la humanidad. Déjeme decirle que Dios no se equivoca, para que nosotros entendiéramos de qué se trataba este sacrificio y qué tan fuerte, qué tan importante era para nuestra vida. Si quizás usted nunca se ha puesto a analizar lo que vale, lo que simboliza la salvación, el hecho de que usted esté acá en un templo, sentado en una silla, adorando al Señor, yo quiero que al salir esta mañana de este lugar, nosotros podamos entender el precio que tiene el estar acá, el precio que usted y yo tenemos delante de Dios y qué es lo que necesitamos día con día. Vamos a la siguiente parte. Quiero hablar acerca de unas verdades también, acerca de Jesús como Cordero. Ya viéndolo en el Nuevo Testamento, ya viendo a Jesús como Cordero, ya no viendo los animales del Antiguo Testamento, sino que viendo a Jesús como el Cordero inmolado. Número 1, el Hijo de Dios llegó a ser el Cordero humano. ¿Cuál era el problema, hermano? La sangre de animales nunca pudo quitar el pecado del hombre, jamás. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Yo le animo que cuando usted regrese a su casa, antes de irse a dormir, lea Isaías 53 y lea Hebreos capítulo 10, para que usted pueda reforzar lo que hoy se ha hablado. Entonces, primero, el Hijo de Dios llegó a ser el Cordero humano. Vamos a la siguiente. Un cordero, hermanos, sin pecado. El Hijo de Dios se hizo cordero humano para morir por nuestros pecados. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. No que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista, yo no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros después de aquella profecía de Isaías 53, ver a Jesús caminando hacia Juan el Bautista y Juan dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Charles Spurgeon, el padre de los predicadores, escribe y él dice que cuando él estaba haciendo uno de sus sermones, estaba escribiendo el sermón que iba a predicar ese domingo, alguien estaba haciendo la limpieza en la iglesia, alguien no cristiano, y Spurgeon lee en voz alta Juan 1:29, y cuando él dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, dice que este hombre que estaba haciendo la limpieza empezó a llorar y empezó a decirle: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero recibir a ese cordero. Porque cuando usted y yo entendemos el poder de esa palabra, aquel que es capaz de convertir al asesino en inocente, aquel que es capaz de convertir al violador en inocente, aquel que es capaz de convertir al hombre más malo, a la mujer más mala en inocente, aquel que es capaz de quitar el pecado del mundo. Cuando usted descubre eso, entiende el poder que tiene esta palabra en nuestra vida.
Y dice de que Spurgeon se acercó y empezó a orar por este hombre. Y este hombre recibió a Jesús ese día y empezó a asistir a la iglesia porque entendió el poder de esa palabra. Dijimos que el problema era que los animales, el sacrificio de animales no quitaba el pecado. Pero la solución es que el Hijo de Dios se hizo cordero humano para morir por nuestros pecados. Cuando usted lea Hebreos 10, va a entender que Jesús era un humano, 100% hombre, 100% Dios, pero sin pecado. Sin pecado. Y usted me preguntará, ¿será que Jesús tuvo tentaciones? Sí. Pero en todas sus tentaciones jamás pecó. Fue un cordero sin pecado. Fíjese bien, número 2, Jesús fue el cordero perfecto, sin pecado y sin culpa. Si yo le pregunto, hermano, ¿usted pudiera contar todos sus pecados? ¿Pudiera contar sus pecados? Quizás algunos pecados los vemos más grandes que otros, pero la única diferencia en el pecado es que aquellos pecados que cometemos conscientemente y aquellos pecados que cometemos inconscientemente, es que no sabemos qué es pecado. Esa es la única diferencia. Pero el adúltero está en el mismo nivel del mentiroso, del chambroso, del envidioso, del egoísta. O sea, está en el mismo nivel. No hay pecado grande ni pequeño. Pecado es pecado. Jesús no pecó. Jesús no pecó. Es alguien que, a pesar de que era 100% hombre y podía tener todas las debilidades de un ser humano, cansancio, tristeza, estrés, o sea, las tentaciones, o sea, él podía tener todo eso. Dice que siguió siendo el cordero sin pecado, un cordero humano, un cordero que puede sentir. Si usted estudia mitología, si usted estudia las creencias de diferentes culturas, de diferentes países y de todos sus dioses, siempre ponen a su Dios como lo más astral, pero un Dios que no puede comprender la humanidad. Nuestro Dios entiende nuestra humanidad. Dice el libro de los Salmos que se acuerda de que somos polvo. O sea, entiende sus debilidades. Entiende sus debilidades. El ser humano no tiene misericordia en juzgar. Dios sí. Dios es infinito en misericordia, porque se acuerda de que somos polvo. Él fue humano también y entiende la humanidad. También Jesús fue un cordero perfecto, sin pecado ni culpa. Jesús no murió por sus propios pecados, puesto que Él no cometió ninguno. Aún Pilato se lavó las manos porque Él dijo: yo no hallo culpa en Él. Pero como el pueblo pedía: crucifíquenlo, condénenlo esto, castíguenlo, háganle lo otro, entonces Pilato viene y solo obedece al pueblo, y tenía que hacerlo, era parte de la profecía, y se lava las manos. Eso ya no es mi culpa, ya no es mi responsabilidad. Pero ni él mismo halló culpa, ni él mismo halló algo de qué acusarlo. Ese es Jesús. Jesús como cordero, hermanos, era humilde, silencioso y sumiso. Cuando Isaías 53 nos dice de que como cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca, que enmudeció delante de sus trasquiladores, Jesús tenía todo el poder para bajar el ejército de ángeles que él quisiera y destruir a todos esos soldados con un solo parpadeo. Él podía hacerlo. Y aún cuando los soldados se burlaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, manda que vengan los ángeles, que te bajen, que te defiendan. Él era humano. ¿Qué hubiera sentido usted ante esa burla? Tal vez enojo, tal vez un desafío, y usted hubiera dicho: bueno, que prueben un poquito lo que puedo hacer.
Pero Jesús actuó sumiso, humilde, dice que enmudeció, no se defendió. ¿Podía defenderse? Sí. Y yo creo que es más difícil contenerse cuando usted sabe que puede defenderse. ¿Sí o no? Es más difícil contener su fuerza, contener su enojo, cuando usted sabe que puede y tiene el poder para defenderse. Imagínese, Jesús lo hizo por usted y por mí. Uno de los ancianos, y me gusta esa figura, llama a Jesús, hablando de Apocalipsis capítulo 5, como el león de la tribu de Judá. Me gusta esa figura. Dice que uno de los ancianos que están en la visión de Juan llama a Jesús como el león de la tribu de Judá. ¿Qué representa el león, hermanos? El rey de la selva, aquel que puede destruir y despedazar a cualquier animal, aquel que tiene la fuerza, aquel que tiene el poder. Pero Jesús, en esta ocasión, cuando estaba en la cruz del Calvario, él mismo se transforma en cordero. Y Apocalipsis capítulo 5 nos presenta las dos figuras, a Jesús como león y a Jesús como cordero. Aquí en la cruz del Calvario, Jesús estaba como cordero, manso, humilde, inmolado, lastimado, golpeado, indefenso. Pero también él podía transformarse en el león de la tribu de Judá. Él podía rugir y podía destruir, pero no lo hizo, porque no es el tiempo, no era el tiempo. Y eso es lo que quiero que vamos a entender en Apocalipsis. Jesús, hermanos, él decidió morir como nuestro cordero pascual. ¿Se recuerda que le estaba hablando de que aquella sangre que los israelitas habían pintado en las puertas para que el ángel de la muerte los pasara por alto, se le conoció como el cordero pascual? Jesús vino e hizo eso en la cruz del Calvario. Él se pintó como el cordero pascual. Él se transformó en el cordero pascual. Eso es lo que Jesús hizo. Él murió en sustituto, hermanos, por nuestros pecados. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Hermanos, él murió el día exacto del año en que los judíos sacrificaban al cordero pascual. Él murió en ese año exactamente. Él murió, él decidió morir como cordero pascual. Usted podrá decir: ¿cómo es que Jesús decidió morir si los romanos le hicieron esto, los romanos le hicieron lo otro? Los romanos no lo mataron, hermano. Los romanos no lo mataron. Los romanos solo vinieron a cumplir la profecía. Él murió, él decidió morir por usted y por mí. Si a alguien le vamos a echar la culpa, que sea a usted y a mí, porque es la culpa de nuestros pecados la que él cargó. Y él decidió morir como un cordero pascual. Quiero contarle esta pequeña historia. Dice de que en un salón de clases estaba lleno el salón y de repente una de las niñas del salón de clase estaba llorando. Y mientras todos los demás estaban jugando, esa niña estaba llorando. Y el maestro detuvo la plática, detuvo la actividad y le preguntó a la niña que por qué estaba llorando. Y la niña le dijo que alguien había tomado su refrigerio y se lo había comido. No sé si a sus hijos les ha pasado. Y alguien se lo había comido, se había comido el refrigerio de la niña. Entonces viene el maestro y dice: si no aparece el culpable, todos van a ser castigados. Así que yo necesito al culpable que tomó el refrigerio de esta niña. Y después de tanto interrogar, un niño levanta la mano y dice: yo fui, yo tuve la culpa, pero no los castigue a todos por mi culpa. ¿Cuál iba a ser el castigo para este niño? ¿Le iban a pegar sus reglazos? Imagínense las escuelas, hay escuelas que todavía lo hacen. Espero que en El Salvador no, pero al otro lado del mundo sí. Entonces le iban a pegar sus reglazos y ese iba a ser el castigo por haber robado. El niño era todo flaco, todo desnutrido, y le dice:
yo tenía hambre, no había comido y por eso lo hice. Y el maestro entendió que la situación del niño era una situación difícil, no había comido y estaba desnutrido y pues tenía quizás una justificación, pero el maestro quería enseñarle a todos los estudiantes que robar es pecado, que robar es malo, que lo que este niño hizo estuvo mal. Entonces dijo: vente para acá al frente, te tengo que castigar. Y un niño levantó la mano y él dijo: yo voy a recibir el castigo de él. Un niño más fornido, más cholo. Y este niño viene y recibe el castigo de él, golpeado, lastimado. Y el maestro les enseñó a los niños esa lección. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? Nosotros representamos a ese niño flaco, a ese niño desnutrido, a ese niño sin fuerzas, sin aliento, sin la capacidad de resistir la paga de nuestros pecados. Y Jesús representa a ese niño fornido, ese niño cholo, que aunque sufrió y le dolió y fue lastimado, lo hizo por amor y como sustituto de nuestra culpa, como sustituto de la paga que usted y yo merecíamos. Pero quiero que sepa algo en medio de esto: Dios planificó todo desde el principio. A Dios no se le escapó a nada, hermano. Alguien puede decir: Adán y Eva tienen la culpa, Adán y Eva son los responsables, por culpa de ellos. No, Dios lo planificó todo desde el principio. Él planificó que iba a haber un cordero que nos iba a redimir de nuestros pecados. Dios nos redimió por medio de la sangre del cordero. Dios nos redimió. A Dios no se le fue nada. Dios no hizo nada al azar. Albert Einstein escribía un pensamiento y decía: Dios no juega a los dados. O sea, Dios no juega a la suerte, Dios no juega a lo que va a suceder. Dios tiene todo bien planificado. Dios sabía que Adán y Eva le iba a fallar. Dios sabía que usted y yo le íbamos a fallar. Dios conoce sus luchas, conoce sus tentaciones, conoce sus caídas y conoce cuando se levanta. Él conoce todo de nosotros. Él lo sabe todo y aún así Él decide seguir creyendo en la humanidad. Él decide ir al siguiente paso y llevar a la humanidad camino a la redención. Eso es lo que hizo Jesús. Dios nos redimió por medio de su sangre. La sangre del cordero lava nuestros pecados. En el Antiguo Testamento dijimos que el verbo clave era cubrir. En el Nuevo es quitar. Él viene y lava, limpia totalmente, purifica nuestros pecados. No hay milagro más grande que testifique el poder de Dios que una vida transformada. Que un borracho, que un día quizás usted lo vio encunetado, usted ahora lo vea hasta encorbatado y predicándole al Señor. Que una prostituta que un día vio vendiendo su cuerpo y dándole su alma al mismo diablo, hoy la vea glorificando el nombre de Dios. No hay milagro más grande que una vida transformada. Ese es el milagro más grande. Y eso solo sucede cuando dejamos que Dios lave nuestros pecados. Vamos a la siguiente. Nosotros vencemos a Satanás a través del Cordero. Nuestras luchas no han terminado. Hay un coro que dice, ya muy pronto vamos al hogar. Y dice: nuestras luchas diarias las suplirá el Señor. Me gusta esa frase. ¿Por qué? Porque diariamente Él sabe que tenemos luchas, que tenemos desafíos, que tenemos tentaciones. Y esas son diarias. Y nosotros solo podemos vencer esas tentaciones, solo podemos vencer a Satanás por medio del Cordero, por medio de Jesucristo. Lo que las personas hacían en el Antiguo Testamento de presentar constantemente holocaustos, ofrendas, sacrificios delante de Dios, es algo que usted y yo hacemos simbólicamente todos los días cuando venimos delante del Señor y le decimos al Señor: perdona mis pecados, porque cada día le fallamos. Con un pensamiento, lo que nosotros tenemos que hacer, y el capítulo 5 habla acerca de una copa llena de incienso que representan las oraciones de sus santos.
Nuestras oraciones, hermanos, son inciensos que suben delante de la presencia del Señor. Usted y yo no podemos vencer a Satanás si Dios no está con nosotros. Hay muchos himnos que hablan acerca de eso. Hablan de que para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios, y hasta saltan, brincan y aplastan cucarachas. Pero ¿realmente está el poder de Dios ahí? ¿O solo está en la lengua? Ni en la lengua quizás. Entonces nosotros solo podemos vencer a Satanás mediante el poder de Dios. Solo podemos hacerlo a través de Jesús. Solo podemos hacerlo con una vida entregada y consagrada a Él. Y hay una parte más en esto. El libro de la vida le pertenece al Cordero. El libro de la vida le pertenece al Cordero. Cuando usted y yo decidimos reconocer el poder de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está ahí. Qué agradable saber que el Señor tiene ese libro, el libro de la vida, y que le pertenece a Él, y que su nombre está ahí. No permitamos que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Vamos a la siguiente. Me gusta esta parte. La figura que le mencionaba, Apocalipsis capítulo 5, nos habla del Cordero y del León. Jesús en el Nuevo Testamento se sigue presentando como el Cordero. Jesús vino como Cordero. Jesús fue inmolado, fue lastimado, fue muerto como Cordero. Murió como Cordero. Pero en su segunda venida, Él no viene como Cordero. Él viene como león. Como el león de la tribu de Judá. Viene para vencer. Viene para derrotar. Viene para destruir a Satanás. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Volvamos a Apocalipsis capítulo 5 para ir finalizando. Vamos a la siguiente. Jesús es el único digno. Apocalipsis capítulo 5, me gusta esa parte, versículo 4, y dice que Juan: y oraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene los 7 cuernos, los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico, hermano. Y ellos decían: eres digno de abrir los sellos, porque pagaste el precio, porque fuiste a la cruz, porque cargaste con nuestra culpa, porque cargaste con nuestro pecado. ¿Quién de nosotros reconoce que Él es digno de abrir esos sellos? Que Él es digno de abrir ese rollo y empezar a desatar los juicios que vienen sobre la tierra. Él es el único digno. Nadie más podía hacerlo. Cuando toda esperanza se ha ido, cuando toda esperanza se ha desvanecido, Jesús aparece. Jesús podía renunciar a venir a la tierra, convertirse en un humano más y morir en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba orando con sudor de sangre en su frente y Él decía: si es posible que pase de mí esta copa, Él no se estaba arrepintiendo ni estaba renunciando a ir a la cruz del Calvario. Yo quiero que tenga bien en claro eso. Él no se estaba arrepintiendo, Él no estaba renunciando a eso. Él estaba diciendo a Dios Padre: yo no quiero sufrir esa separación entre tú y yo, porque en el momento que Jesús
cargaba todo su pecado, toda su culpa, en el momento en que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él se convirtió en el pecado mismo. Él sintió lo que siente un asesino. Él sintió lo que siente un violador. Él sintió toda la culpa, toda la vergüenza, todo el dolor que usted y yo sentimos cuando pecamos y sabemos que le hemos fallado a Dios. Él sintió todo eso y más. Y ese momento le dolió a Jesús y Él exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado te separa de Dios. El pecado te aleja de Dios, rompe tu comunión con Dios. Y esta mañana yo quiero hacer el llamado para todo aquel que siente que su comunión con Dios ha sido rota. Yo quiero hacer el llamado para todo aquel que sabe que necesita restituir esa comunión con el Señor, y que un día junto a su iglesia usted y yo podamos adorar al Señor y cantar ese himno y decirle al Señor: tú eres digno, Dios, de abrir los sellos. Tú eres digno de abrir todos tus juicios y cumplir tu palabra sobre la humanidad. Hay alguien en este lugar que decide esta mañana decirle al Señor: Dios, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que mi comunión se ha roto, se ha fracturado contigo, y yo quiero venir delante de ti y renovar mi pacto. O si nunca lo ha hecho, decirle al Señor: yo quiero hacerlo esta mañana. Pues esta mañana alguien venir a los pies del Señor y entregarle su vida. Si hay alguien que necesita ponerse cuentas con Dios, este es el día y esta es la hora. No hay otra oportunidad más. No hay otra oportunidad más. El mañana, el más tarde, no es suyo, no es mío, no nos corresponde. Este momento es el momento clave para acercarnos al Señor.